Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él. Y allí en el río Jordán confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: «Después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». Hola, buenas noches. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Gracias por estar aquí en una reunión más de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Los niños pueden pasar a sus clases con la maestra Ivette. Todos los de 10 o menos pueden estar allá con la maestra Ivette. Ellos van a estar aquí en el salón de al lado. ¿Cómo se llama usted? Buena pregunta, gracias por preguntar, Lorenzo. Esta pareja nos acompaña. Por favor, díganos sus nombres, si son tan amables, Marlon y... Buenas noches, mi nombre es Marlon y mi esposa Evelyn, mi hijo que también se llama Marlon. Gusto acompañarles. Primera vez que venimos, nos costó llegar un poco, pero estamos muy felices de acompañarles. Gracias por llegar, Marlon. Gracias por hacerle esfuerzo. Igual, Evelyn, bienvenidos. Que Dios les bendiga. Por allá atrás nos acompaña también David, y creo que anda con Naomi, ¿cierto? Se está por allá, está bien. Gracias por acompañarnos, David. Y todos los que sean primera o segunda vez, todos son de la casa, así que gracias por estar aquí. Bienvenidos sean todos. Esta es su familia. Queremos ser su familia, queremos amarles y mostrar el amor de Dios y al prójimo. Como vieron en el video, vamos a comenzar el Evangelio según Marcos. Vamos a pasar hasta el final de octubre en este libro tan interesante de la Biblia. Vamos a ver poco a poco cada pasaje de la Escritura en este Evangelio, y hoy vamos a empezar con el texto de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Así que busquen allí en sus Biblias, los que puedan, por favor, pongan su dedito allí, pongan un marcador, un lapicero, un resaltador. Como puedan, marquen ese pasaje porque ese va a ser el centro de lo que vamos a estudiar. Vamos a abrir otros pasajes, pero vamos a basarnos en ese Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Mientras usted lo busca, si usted no está muy familiarizado, Marcos es el segundo evangelio, el segundo libro del Nuevo Testamento. Capítulo es el numerito grande y los versículos son los numeritos chiquitos. Vamos a leer el libro Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. ¿Ok? Ya lo vimos ahí en video, pero también vamos a leerlo. Así que acompáñenme, por favor. Voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea y ustedes pueden acompañarme con sus ojos. Marcos 1, del 1 al 8. Dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y toda la gente de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él,
y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía: después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Venimos ante ti necesitados de agua, necesitando tu Espíritu, incluso, Señor, rogando que tú mismo nos edifiques. Asimismo venimos, Señor, humillados, venimos de rodillas con corazones sinceros a rogarte, Señor, que bendigas a tu pueblo. Y rogamos también, Señor, que tú ayudes al quebrantado, que tú sanes al enfermo, que tú libertes al cautivo, que tú humilles al pecador, pero que salves a los escogidos. Y rogamos, Padre, que en este tiempo cada uno de nosotros pueda recibir de ti una aplicación especial de parte tuya en este texto. Y te ruego especialmente por mí, Señor, que ni mis gestos ni mis palabras bloqueen o estorben la obra de tu Espíritu. Ni siquiera, Señor, que pueda ser yo un estorbo para que tú hagas tu obra. Escóndeme, Señor, detrás de tu cruz y humíllanos a todos. Haznos crecer a la estatura de Jesucristo. Glorifícate, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las peculiaridades, diría yo, de vivir en esta ciudad o en esta área es que de vez en cuando, y ninguno de ustedes debe ser ajeno a esto, de vez en cuando uno anda en la ciudad y se atraviesa la caravana presidencial. ¿No les ha pasado? Esos trancan la ciudad, hay un helicóptero, carros blindados, limusinas, un montón de ambulancias, sirenas, policías, patrullas, motos, y pasan los carros y detienen todo el tráfico porque va a pasar el presidente o alguien de la Casa Blanca o algún ministro, algún vicepresidente. En esta ciudad eso es completamente normal. Pero no solamente en esta ciudad. Cualquier rey, cualquier presidente, cualquier dignatario, cualquier persona de alta importancia en cualquier país, cualquier pueblo, cualquier estado, los líderes tienen preeminencia, tienen más importancia que cualquier ciudadano normal y son más protegidos porque ellos representan la soberanía del pueblo al elegirlos. Entonces es muy notable que cualquier presidente siempre tiene una caravana, un mensajero, una casa presidencial, unos militares, alguien que les prepare en el camino para que cuando ellos pasen sin ningún tráfico, sin ningún semáforo en rojo. Ellos tienen que pasar porque ellos tienen más importancia, ellos tienen alguien que les prepare el camino. ¿No les ha pasado? En este texto que tenemos aquí, hay alguien que está haciendo la caravana presidencial. Hay alguien que prepara el camino, hay alguien que se está especializando en quitar todos los estorbos y en decirle a la gente que viene alguien importante. Pero este que vamos a leer aquí no es ningún presidente, no es ningún rey, es el Rey de Reyes en persona. El Mesías esperado desde hace miles de años. Jesús, el Hijo de Dios, está por encarnarse y Jesús está enviando a alguien que prepare el camino, que allane las sendas y que le diga a la gente: viene alguien, viene Jesús, viene el Rey. Y ese es el que vamos a leer hoy, pero no es el personaje principal de la historia. Ya vamos a ver por qué. Permítame darles algunos detalles acerca del Evangelio, primeramente. El Evangelio de Marcos fue quizás una de las fuentes que se usaron para escribir los demás evangelios. El Evangelio de Marcos lo escribió una persona que se llamaba Marcos. Pero ese era su sobrenombre porque él se llamaba Juan. Juan Marcos. Ustedes pueden leer de su historia en Hechos capítulo 12 o en Hechos capítulo 15. Él fue el motivo de pelea entre Bernabé y Pablo.
Él fue el motivo por el cual se separaron estos dos grandes de la fe. Y esa historia está en Hechos 15, ustedes lo pueden leer cuando gusten. El Evangelio de Marcos va directo al grano. Él no se preocupa por escribir las genealogías de dónde viene Jesús o el cumplimiento de las profecías mesiánicas para presentar a Jesús. No, es claro que Marcos lo que está interesado no es escribir a los judíos, por eso no empieza con genealogías ni profecías. Él está interesado en escribir a los gentiles. Y por eso cualquier gentil sabe cómo se portan los dignatarios, las personas importantes, los líderes. Siempre hay uno que va adelante enseñando y apuntando a uno que viene después. Tipo Don Quijote de la Mancha tiene a su Sancho Panza. Y todos los grandes reyes tienen a un heraldo, que siempre lo pintan gordito y chiquito, pero es una persona muy importante porque es el que lleva la bandera del rey que viene. Pero como les dije, él no es el personaje principal ni siquiera de este capítulo, ni siquiera de este pasaje, mucho menos de todo el libro. Él es simplemente el heraldo del gran rey. Y vamos a tratar en estos minutos de analizar lo que hizo Juan el Bautista. Ya vamos a ver por qué se llama Bautista. No es porque era el primer bautista o porque la denominación original bíblica son bautistas, sino porque era lo que él hacía. Y este heraldo, ¿cómo se aplican las enseñanzas de él y su vida a nosotros hoy? Eso es lo que vamos a hacer. Pero Marcos es el segundo evangelio quizás escrito y es un evangelio que va directo al grano. Vamos a ver que el evangelio de Marcos está dividido en dos grandes mitades, en 8 capítulos primero que nombran la divinidad de Cristo y la deidad de Cristo como rey. Todas estas, Jesús a partir del capítulo 8 habla con Pedro y le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Rey, el Dios encarnado, el que estábamos esperando por siglos. Y ahí empieza Jesús a descubrir sus atributos mesiánicos, sus capacidades de rey y su propósito vicario, su propósito sacrificial. Ese evangelio de Marcos tiene 16 capítulos y vamos a verlos en 42 sermones. Dios mediante todos este año. Oren por nosotros, por favor. Vamos a tener varios predicadores invitados y vamos a disfrutar mucho, aprender acerca del Rey Jesús y su reino eterno. El Rey Jesús y su reino eterno. Todo el evangelio de Marcos se trata acerca de Jesús, de su reino. Por eso es un evangelio. El evangelio para nosotros son las buenas noticias de salvación en Jesucristo. Pero también es un género literario que es un género biográfico acerca de la vida de Jesús. Todas las biografías de Jesús, hay 4 y se conocen como evangelios. Y esos evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hoy vamos a empezar el evangelio de Marcos y ya hemos leído el capítulo 1, versículos 1 al 8. Pero vimos que Marcos va directo al grano. Él no anda por las ramas, él no especifica muchos detalles, sino que va directo al grano. Noten la primera oración del primer capítulo, de las primeras palabras de Marcos. Este es el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese es el propósito de Marcos en esta biografía. Explicar quién es Jesucristo y qué es Jesucristo. Es las buenas noticias de salvación en Jesús, el Cristo. Cristo no era el apellido de Jesús. Cristo no era ni siquiera su segundo nombre. Cristo era un título, Mesías, ungido, enviado. Jesús es aquel Jesús que ya vimos en las semanas pasadas, de que era el enviado. Jesús significa Salvador, es la traducción griega del nombre Josué, Yehoshua, que es el mismo nombre que significa Dios ha enviado un Salvador. Y ese nombre es el que implica que Jesús, el Cristo, es nada más y nada menos, como dice el versículo 1, el Hijo de Dios. Dicho sea de paso, este título no era singular para Jesús. Muchos antes habían autoproclamado hijos de Dios. Augusto César, Semiramis y algunos otros
en la mitología y en la cultura romana se habían proclamado Dios. Augusto César decía ser Dios. Julio César proclamaba ser hijo de Dios. Y no era poco común que la gente dijera, tienen que adorarme, porque yo soy Dios. De hecho, en los siglos I y II de la historia de la iglesia, los cristianos eran perseguidos porque ellos decían que el César no era Dios, sino que Jesús era Dios. Y tu vida era perdonada si tú decías que César era Dios. Por eso Pablo le escribe a los romanos y les dice, si tú confiesas que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una cuestión de vida o muerte. Para nosotros es fácil decir, sí, Cristo es Señor, porque es que no hay otra persona clamando ser Dios, salvo algunos locos que todos sabemos que existen. Pero en aquellos días era una cuestión de imposición política y tu vida, tu cuello estaba en riesgo si tú no decías que César era Dios. Si tú decías que Cristo era el Curios, pues tu cuello era cortado. Pero si decías que César era el Señor, Curios, entonces tu vida era preservada. Pero los cristianos preferían morir antes de decir que César era Dios, que César era el Señor. Entonces, Marco va directo al grano y dice, estas es las buenas noticias en Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Sin duda, no hay duda, no puede quedar duda que la intención de Marcos es explicar quién es Jesús el Cristo, el Rey esperado y su reino eterno. Así que vamos a ver durante todos estos meses, vamos a hablar de Jesús y todas las historias, todos los sermones, todas las reuniones que tengamos es acerca de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Pero vemos que el pasaje continúa y empieza a hablar de Juan el Bautista. ¿Por qué sabemos que Juan? Porque no lo llaman Juan el Bautista. Lo que el texto dice, Juan bautizaba. Por eso lo llaman Juan el Bautista. En las iglesias presbiterianas ustedes van a ver que no lo llaman Juan el Bautista. Lo llaman Juan el Bautizador. Para no hacerle propaganda a una denominación que no es la de ellos. Pero Juan tiene varias peculiaridades. Pero Juan, como les dije, no es el personaje principal de este texto. Vamos a ver 5 detalles rápidamente, no los voy a poder nombrar en profundidad. 5 detalles en todo este texto. Primero vamos a ver el prólogo. Ya lo vimos, es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el prólogo. El segundo que vamos a ver es la promesa del Rey. El prólogo del Rey, la promesa del Rey, versículos 2 y 3. Luego vamos a ver el profeta del Rey. El heraldo del Rey, el profeta del Rey en el versículo 4. Luego vamos a ver el propósito y luego vamos a ver la preeminencia del Rey. Repito, prólogo, promesa, profeta, propósito y preeminencia. Vamos a ver uno por uno. Vemos que la historia introduce a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como Marcos está escribiendo a los gentiles, él lo que hace no es buscar una genealogía como tenían por costumbre los judíos, sino que busca un heraldo, uno que presente al rey que viene, y este es Juan el Bautista. Pero antes de introducir al profeta o a la persona como heraldo, él ancla la venida del profeta o del heraldo con 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. Los versículos 2 y 3 son exactamente profecías que están en Malaquías 3:1 y en Isaías 40:3. Ustedes van a notar, y ya lo vamos a ver en detalle, que así como está escrito por el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de ti. En nuestras versiones en español es segunda persona singular, ese eres tú, yo envío un mensajero delante de ti. Y ya ustedes van a ver por qué. Pero ¿qué va a hacer el mensajero? Bueno, el mensajero va a preparar tu camino. Eso es lo que dice Isaías. Malaquías 3:1. Isaías, el versículo 3, dice, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, enderezad la senda, prepárense.
Es como que en la ciudad pasen las ambulancias, las motos paran el tráfico, todos los semáforos se ponen en verde, la ambulancia va siguiendo el helicóptero. ¿Por qué? Preparen el camino del Señor, enderecen su senda, pónganse a cuenta con el Rey que viene. Esto es increíble. Y ustedes van a ver cómo está entretejida la profecía con el profeta. Dense cuenta, vamos primero a Malaquías 3:1. Vengan conmigo, por favor. Si no lo quieren buscar, yo se lo puedo leer. En Malaquías 3:1 vamos a notar un detalle impresionante. Y les digo que es impresionante, van a ver por qué. ¿Se acuerdan que allá en Marcos 1:2 dice, yo envío mi mensajero delante de ti? Pero esta es una profecía no que fue citada, sino que fue interpretada. Y ya ustedes van a ver por qué. Porque lo que dice Malaquías 3:1 dice, el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. Mi mensajero, que me preparará el camino. ¿Qué significa esto? Que el Señor está enviando un mensajero en el Antiguo Testamento, en Malaquías, para que le prepare a él el camino. Es decir, el que está viniendo en Marcos 1:2 es el mismo que habló en primera persona, que tiene que ser igual uno, coexistente, coeterno y consubstancial con el que dijo, yo voy a preparar el camino mío, voy a enviar un mensajero delante de mí. ¿Notan lo que está pasando aquí? El mismo que prometió en el Antiguo Testamento es el mismo que está enviando a uno que viene de parte del mismo. Por lo tanto, el rey que estaba enviando en el Antiguo Testamento, en Malaquías, es el prometido, es el mismo que está viniendo en Marcos 1:2. Y este es de quien se habla en el prólogo, Jesús, Cristo, el Hijo de Dios. Increíble, increíble. Entonces lo que está pasando aquí es que la promesa que fue dada en Malaquías, aproximadamente 480 años antes del nacimiento de Jesucristo, se está cumpliendo no en Jesús, sino en el mensajero que se iba a preparar el camino, que iba a anunciar la venida del Cristo. Y esa promesa no solamente está en Malaquías, se cumple también en Isaías 43, este es aún más impresionante todavía. En Isaías 43 no hay una profecía respecto al Mesías, sino al mensajero. Y todo ese pasaje es muy interesante porque a partir del capítulo 40 se empieza la cautividad babilónica en el reino de Israel. Isaías 40 del 1 al 3 dice así, el Dios de ustedes dice, consuelen a mi pueblo, consuélenlo. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voz en cuello que ya se ha cumplido su tiempo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya he recibido de manos del Señor el doble por todos sus pecados. Pero una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen en el páramo una calzada a nuestro Dios, que todo valle sea enaltecido, que se hunda todo monte y collado, que se enderece lo torcido y que lo áspero se allane. Se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera la verá. La boca del Señor ha hablado. No es casualidad, 750 años antes del nacimiento de Jesús fue que habló Isaías estas profecías. ¿Casualidad? No. Esto es un cumplimiento milimétrico de las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, ahora en Jesús se están cumpliendo. Y saben, no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Porque vemos que se cumplen estas dos profecías de Malaquías 3:1 y de Isaías 43 en la vida de Juan el Bautista. Y nosotros vimos semanas atrás que Juan el Bautista tenía un nacimiento milagroso también. Así como la Virgen concibió del Espíritu Santo y dio a luz a Jesús, pues también los padres, ustedes pueden leer el inicio de Lucas y pueden ver que Juan el Bautista nació de su papá Zacarías y de su mamá Elizabeth, pero eran unos viejitos. Y Elizabeth era estéril. Pero el ángel visitó a Elizabeth y le dijo, tú vas a concebir. Una historia impresionante, hasta el papá quedó mudo. Y pueden leerla después. Pero ¿saben qué? La historia cuenta que cuando María, recién concebida del Espíritu Santo, fue a visitar a su parienta Elizabeth, ¿qué fue lo que pasó? En el vientre de Elizabeth, Juan, que después iba a ser conocido como Juan el Bautista, saltó lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! En la barriga
lleno del Espíritu Santo. Entonces este no es cualquier hombre. Este no es cualquier mensajero. Jesús dijo de Juan en Mateo 11 que entre los hombres nacidos de mujer, nacidos como tú y yo, entre los hombres nacidos de mujer, no existe uno mayor y más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Tremendo halago. Este no es cualquier Juan, este no es cualquier profeta. Jesús dijo en Lucas 16:16 que la ley del Antiguo Testamento y la ley y los profetas fueron hasta Juan. Es decir, este está cumpliendo el mismo rol que hoy en día no solamente cumpliría la caravana presidencial. Este hombre, Juan el Bautista, está cumpliendo el rol de prefecto, de notario, de funcionario público que avala la identidad de uno que viene después de él. Y ya lo vamos a ver en el punto número 5. Bien, entonces ya vimos el prólogo, ya vimos la promesa cumplida en el mensajero, en el heraldo, pero ahora vamos a hablar un poco del profeta. En el versículo 4 se dice y se le presenta por nombre. Este es el de la caravana presidencial. Se llama, versículo 4, Juan. Juan, simplemente Juan, era un nombre muy común. Aquí hay como 4 Juan. En nuestro país hay un montón de Juan. En este país hay un montón de John. Pero ninguno era sino Juan el Bautista. ¿Es porque el Bautista es la denominación bíblica? ¿O porque este es el primer Bautista? ¿O porque esta es la denominación que Jesús fue bautizado? No, es porque Juan era lo que hacía. Ese era su trabajo. De eso vivía. ¿Saben? Él no vivía en downtown, no vivía en lugares ricos, no vivía donde viven los ricos y poderosos. Él se presentó en el desierto. ¿Quién vivía en el desierto? Él nada más. ¿Ven lo que dice el texto? Vamos a hablar de Juan un momento. Juan se presentó en el desierto y bautizaba. Y proclamaba el bautismo. ¿Cuál bautismo? El bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Quién en aquellos días se bautizaba? ¿Ustedes leen en el Antiguo Testamento a alguien que bautizaba? No. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo en la ley rabínica era el paralelo de la dedicación, del lavamiento de una persona que era gentil, que era prosélito y ahora venía y empezaba a ser judío. Ese lavamiento no era cualquier lavamiento, como hacían manos o pies, no, era un chapuzón para significar el lavamiento de su gentilismo. Y ahora él empezaba a ser judío porque empezaba a dejar atrás todas las cosas malas que hacía. Entonces Juan tomó este paralelo de este lavamiento y predicaba el arrepentimiento de los pecados. Igual todas las iglesias del planeta, igual esta iglesia, para bautizar a una persona es un prerequisito el arrepentimiento de sus pecados. A nadie, ni aquí ni en ningún lado, lo van a bautizar diciéndole, ok, te vamos a bautizar para cumplir la tradición y tú puedes seguir viviendo como tú quieres, como tú venías. ¿Por qué? Porque igual es un rito, es una tradición. Sigue por donde iba. No. El bautismo implica que tú reconoces que necesitas a Dios, que tú reconoces que eres pecador, que tú reconoces que le has fallado a Dios, que tú reconoces que sin Él tú nada eres. Entonces lo que Juan estaba haciendo aquí es decirle a la gente, viene un rey que los va a juzgar por las cosas malas que ustedes han dicho, pensado o hablado. Viene un rey que los va a juzgar. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y él gritaba. Un hombre acostumbrado en el desierto tiene que aprender a gritar. Pero lo interesante es que de este profeta no solamente se narra o se afirma su oficio, lo que hacía, sino que también se narra su manera de vestir. Su manera de vestir. Noten, él bautizaba, proclamaba el bautismo del arrepentimiento
Y toda la gente, miren esta hipérbole, esta es una figura literaria que se llama hipérbole, toda la gente de la provincia de Judea, que era la capital, y la capital Jerusalén, acudía a él. Toda la gente. ¿Eso quiere decir que todos se bautizaron? No. Es una figura literaria que decía mucha gente. Todos los días había gente bautizándose. Todos los días la gente confesaba sus pecados. Y vean lo superficial que era, que cuando Jesús predicó por 3 años y ascendió, en el aposento alto solamente quedaban 120. ¿Notan la diferencia? Entonces, este hombre no solamente predicaba el bautismo de arrepentimiento, bautizaba para el perdón de los pecados, sino que mucha gente venía a él, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Pero él no solamente él hacía eso, sino que se nota su moda. La moda, él estaba a la moda. Él estaba a la moda de los profetas. Miren el versículo 6, dice que la ropa de Juan era de pelo de camello, una cosa entretejida. Y alrededor de su cintura llevaba un cinto, es decir, un cinturón de cuero. Y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Dicho sea de paso, langosta no es un animalito de mar con mucha carne y cara y sabrosa. No, langosta es un grillo, un insecto. En México lo llaman un chapulín. Pero una cosa grande, no es un saltamonte chiquito, es un insecto grande. ¿Por qué se detallan estos 2 detalles que para usted y para mí pudieran parecer insignificantes? ¿Qué importancia tiene la moda a la que él estaba? Pareciera que Marcos está interesado en decirnos algo aquí que no es evidente en el texto. A mí me fascina esto. Ya les voy a decir por qué. Vean. Cuando ustedes van a pasajes como Malaquías 4:5 y como cuando ustedes van a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, ustedes van a notar que Elías estaba vestido con pelo de camello. Era un traje peludo. ¿Por qué? Porque esa era la apariencia que cualquier profeta que se preciara de ser creíble tenía. Un profeta tenía que tener un traje peludo. Cuando ustedes estén en invierno y cuando ustedes, sobre todo las mujeres, se pongan ese gorro que tiene así un montón de pelitos y de pelusas y de cosas, porque esas cosas da calor. Y ustedes tienen que saber que en un desierto hay intenso calor en el día, pero hay un intenso frío de noche. Él estaba interesado no en ponerse ropa cool ni en ropa loca. Él estaba interesado en mantenerse cálido en el frío de la noche y cubierto en el incesante sol del día. Pero también estaba interesado en parecer un profeta, y ustedes van a ver por qué. Porque de él se dice en otros textos, como por ejemplo en Lucas 1:15, que él tiene que ser un nazareno, que no va a consumir licor, que no va a presentar ningún detalle, pero que él también tiene que cumplir la ley. Y según Levítico, el único insecto que un nazareno podía comer era langosta. Era una buena fuente de proteínas. Después del servicio puedo enseñarles cómo se preparan las langostas asadas si les interesa a alguien. Lo interesante es que este hombre cumplía la apariencia de un profeta, como Elías. Se dice en Mateo 11:14, Jesús dice de él que él es el Elías que había de venir. En el poder de Elías, él debía de venir a preparar el camino. Algunas personas piensan que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. ¿Ustedes no han oído eso? Que algunas personas dicen que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías el Tisbita. Pero hay un problema con esa teoría. Lo que está haciendo el Marcos, el escritor, y todos los 4 evangelistas nombran a Juan el Bautista por su importancia en la afirmación de la identidad de Cristo. Todos lo nombran como el heraldo, el mensajero que venía. Y ahora, no solamente eso, sino que Juan y Mateo afirman que Juan el Bautista era el Elías que había de venir. El Elías que iba a preparar el camino, según la profecía de Malaquías 4:5. Ahora, ¿por qué dicen que es la reencarnación de Elías? Bueno, porque algunos dicen que el Elías que tenía que venir era Juan el Bautista en persona. Pero hay un problema con esa teoría. Según la teoría de la reencarnación, para poder reencarnar tú tienes que haber muerto. Y Elías no murió.
¿Usted nota cómo el hinduismo no puede infectar al cristianismo con la reencarnación? Entonces, vean esto. El profeta era una persona y era una persona importante, pero él no estaba atrayendo gente hacia sí mismo. Crean en mí, denme muchos likes, busquen más seguidores, óiganme que yo soy el que les va a salvar. No, él estaba apuntando a uno mayor. Él era un profeta como todos los del Antiguo Testamento. Juan es considerado el último profeta del Antiguo Testamento. Él, como todos los profetas, no estaban apuntando hacia ellos, sino que ellos eran unos mensajeros de uno que iba a venir. Igual, Juan el Bautista, su propósito, su mensaje de preparación es: después de mí viene uno más poderoso que yo. Y ese es el quinto punto. La preeminencia de Cristo. Preparar el camino del Señor. Después de mí, versículo 7, después de mí viene uno más poderoso que yo. No soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. Vean, permítanme darles un detalle. El esclavo en la cultura hebrea tenía dignidad. Tenía dignidad. La Biblia no avala la esclavitud de las personas sin dignidad. En otro momento hablaremos de eso, pero la Biblia no avala la esclavitud, en pocas palabras. Ahora, el siervo tenía dignidad, cobraba, preservaba su vida, mantenía sus roles. Pero uno de los roles del mayordomo de la casa, y cuando había una persona inferior en rango al mayordomo o al siervo de la casa, lo último en la escala de bajeza que podía hacer era desatar los calzados del amo que venía de la calle, de afuera, con los caminos polvorientos, desatar las sandalias. Eso era lo más bajo en la escalera socioeconómica. Pero Juan lo que está diciendo aquí es que yo ni siquiera soy digno de ocupar el lugar más bajo. No siquiera soy digno de llegar a ser un esclavo que toque sus pies sucios. Noten lo bajo que se está poniendo Juan. ¿Está apuntando hacia él? No, está apuntando hacia uno mayor que yo, mayor que él. No soy digno de inclinarme y desatar lo sucio de sus sandalias. Él mismo dijo en Juan 3:30, es necesario que yo mengüe, que yo deje la existencia. Es necesario que nadie me vea a mí. Yo no quiero las luces. Yo debo menguar. Yo no debo aparecer en escena. El nombre al que deben alabar es el de Él. Yo debo menguar. Él debe crecer. Esa debe ser nuestra actitud también. Nosotros no debemos atraer seguidores a nosotros, sino todo lo que vean en ti, como dice en Mateo 5:16, que la gente vea en ti tus buenas obras, tu carácter, y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero no solamente eso, sino que Juan, ustedes leen la historia, Juan fue un hombre que era primo de Jesús, por el parentesco entre Elizabeth y María. Seguramente fue un hombre que conoció a Jesús mucho tiempo antes. Fue un hombre que pudo decir de Jesús, viene uno detrás de mí, Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Fue un hombre que conoció de primera mano a Jesús. Cuando lo reconoció, Jesús vino, en lo que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene, cuando reconoció a Jesús para que fuera bautizado, Él le dice a Jesús, yo no te puedo bautizar, tú no tienes pecado. Tú eres el que debería bautizarme a mí. Pero Jesús no, Jesús accedió a identificarse aunque no tenía pecado que arrepentirse, Él accedió a identificarse con nosotros. Es decir, Juan identificaba a Jesús fácilmente, sabía quién era. Sabía que Él era el Mesías, sabía que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado, sabía que Él era el Hijo de María, sabía que Juan sabía que Jesús era el cumplimiento de la profecía mesiánica. Juan sabía con creces, mucho más que tú y yo, quién era Jesús. Lo conoció en persona, le dio la mano, le puso la cabeza, lo mojó, lo abrazó. No podemos decir que Juan no sabía quién era Jesús. Sin embargo, cuando Juan predicaba del arrepentimiento, un predicador
feroz y un predicador aguerrido, que no solamente predicaba el arrepentimiento, sino que exhortaba a la gente que se arrepintiera, incluyendo al rey y a su esposa, la cual era su cuñada, que le robó a su hermano, y estaban viviendo en un adulterio. Y les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y por eso Herodes lo mandó a poner preso, y en un baile de la hija de Herodías, Salomé, ella le pidió al rey la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Pero en esos momentos de la cárcel, en esos momentos en que cualquiera de nosotros pudiera temblar, Juan envió a uno de sus seguidores y le mandó a preguntar a Jesús, ¿tú eres el que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¡Wow! Y la respuesta de Jesús fue impresionante. No le dijo un sí, claro, yo soy. Lo que le dijo fue, hey, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Señales están cumplidas. Yo soy el que soy. Pero este es un pasaje impresionante, porque el propósito de Juan en preparar el camino para el Señor implica que él lo conocía de una manera personal. Ahora va a dudar. Si él dudó habiéndole dado la mano, ¿qué queda para ti y para mí? ¿Pudiéramos dudar nosotros en algún momento de nuestras vidas? Sí, pudiéramos dudar. Pero pudiéramos dudar no porque no sabemos quién es, sino porque hay pecado en nuestras vidas que nos nubla la grandeza del Salvador. Y ese es el último punto, la preeminencia de aquel a quien Juan apuntaba, la preeminencia del Señor. Noten esto. Juan preparaba el camino, Juan era la caravana presidencial, Juan era el notario, Juan era el prefecto público, pero él no apuntaba hacia sí mismo. Él apuntaba a uno más grande, miren lo que dice el versículo 7 y 8. Uno más poderoso que yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, como diciendo simple agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Hace días estaba hablando con un amigo y estamos hablando de la obra o la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hay cosas del Espíritu Santo que nosotros no entendemos porque no lo vemos. Y el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más descuidada de los estudios de teología, porque no lo vemos. Ahora, lo que sí sabemos es que Jesús fue llamado, cuando se encarnó, Dios con nosotros, Emmanuel. Pero el Espíritu Santo es Dios en nosotros, porque su morada está en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo es la persona de Jesucristo, la persona de la Trinidad que habita en el corazón de cada creyente, no de todo ser humano, no es la voz de la conciencia, no es el angelito en el hombro, no, es el Espíritu Santo de Dios que habita en los corazones de creyentes. Te pueden leer Efesios 1 para ello. Ahora, cuando dice el texto que Juan solamente sumergía en agua, eso es algo, Juan lo está poniendo tan simple como el versículo anterior. Yo solamente los sumerjo en agua. Esa palabra bautizar es simplemente sumergir. Pero él es un contraste intencional. Pero él los bautizará, los sumergirá con el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Esto no es un bautismo pentecostal. Esto no es una habladera en lenguas. Esto no es un descontrol de revolcarte sin control o dar vueltas sin control. No, el bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de la salvación. Lo que Juan está diciendo es: yo simplemente los puedo identificar con aquellos que se han arrepentido y pertenecen al pueblo espiritual de Dios. Pero solo Jesucristo puede darles la salvación. A ustedes los puede integrar espiritualmente aquellos que han sido marcados con el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso solamente está en el corazón. Eso es invisible para una persona, de una persona a otra, pero se puede sentir en la vida del creyente. Cuando una persona es marcada con el Espíritu Santo, inmediatamente tiene deseos de amar a Jesucristo. La marca del Espíritu Santo en la vida de una persona es que ama a Jesucristo. ¿Tú amas a Jesucristo? Tú tienes el deseo de honrar con tu vida, tus palabras, tus pensamientos, tus actitudes y tus acciones a Jesucristo.
Tú puedes decir que el Espíritu Santo te da convicción de justicia, de juicio y de pecado, y cuando tú te equivocas y pecas, no es que hay un angelito, es que hay una voz en tu corazón que dice, metiste la pata, arrepiéntete, ve a Dios en oración, pide perdón, y hasta que no pida perdón no te voy a dejar tranquilo. Hay personas que van por la vida pecando deportivamente y no les da ni calor ni frío. Pero si tú vas por la vida, tú cometes un error, dices una mala palabra, tienes una mala actitud, haces algo equivocado, o incluso dejas de hacer algo bueno, si eres creyente, el Espíritu Santo va a hablar a través de tu corazón, a tu conciencia, a tu cerebro, intencionalmente y conscientemente, Él te va a hacer recapacitar. ¿Que se puede contristar el Espíritu Santo? Sí, se puede contristar, se puede minimizar. Tú con tu pecado, si no le haces caso, lo puedes minimizar, lo puedes oscurecer, lo puedes acallar, pero no lo puedes remover de ti una vez que te ha sellado. El Espíritu Santo una vez que entra, jamás abandona al creyente. Y es la garantía de que el Señor siempre va a estar contigo. Cuando Juan dice, yo simplemente los bautizaba apenas con agua, pero Él, hablando de Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. Él los va a salvar. Todos los que se arrepientan, todos los que crean, Jesús les va a dar el Espíritu Santo. Todos los que pongan su confianza en esa cruz sangrienta, en esa tumba vacía, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Él los va a salvar, Él los va a regenerar, Él los va a justificar, Él los va a ayudar a que ustedes crean. Hermano, amigo, tú has creído en el Hijo de Dios, en el que habla este Evangelio, en Jesucristo, el único Hijo de Dios, el Dios Salvador, el que murió en la cruz. Tú has creído en Él, tú has puesto tu confianza para el perdón de todos tus pecados. Tú te has arrepentido de todos tus pecados y si los has dejado atrás por amar a aquel que dio tu vida por ti. Si tú has hecho eso, ten la plena garantía de que Jesús te ha bautizado con el Espíritu Santo. Si Juan garantizaba el perdón de pecados por aquel chapuzón en agua en el Jordán, y cuando la gente se arrepentía de sus pecados, les decía, yo solamente los bautizo con agua, pero yo los he bautizado con agua nada más, pero Él los bautizará, Él los salvará, Él les va a dar el Espíritu Santo. No me vean a mí, véanlo a Él, véanlo a Él. Él los bautiza con Espíritu Santo. Ahora, para terminar, ¿qué debemos hacer nosotros imitando la vida de Juan el Bautista? Es muy fácil. Juan era el que preparaba el camino del Señor para la primera venida. Tú y yo somos aquellos que preparamos el camino del Señor para su segunda venida. Tú y yo somos aquellos Juan el Bautista que el Señor mantiene aquí entre la primera y la segunda venida de Cristo para preparar el camino del Señor. Y decirle a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. Viene uno que los va a juzgar. Viene uno que puede enviar su alma al infierno. Pero viene uno que los puede salvar y les puede dar el Espíritu Santo. Hay oportunidad de salvación aún hoy. No sabemos hasta cuándo. Tú debes dejar tu pecado atrás. Tú no puedes preferir tu pecado. Es menos atractivo tu pecado que la santidad, la deidad y la grandeza de Jesucristo. Vuélvanse a Cristo. Vuélvanse a Cristo. Tal como Juan el Bautista. Vuélvanse a Cristo. Busquen a Cristo mientras puedan ser hallados. Nosotros no somos dignos de desatar su calzado. Nosotros somos heraldos del gran Rey. Nosotros apuntamos a Él. Permítame terminar así como Juan el Bautista diciendo, nosotros en Juan 3:30, nosotros somos simples heraldos. Simples heraldos. Nosotros apuntamos a uno más grande, el Rey. No solamente el Rey de Reyes. Nosotros apuntamos a Él. Crean en Él. Hay un soneto que se llama Soneto al Cristo Crucificado. Permítame terminar como Juan diciendo, no me vean a mí, yo te amo a ti, Señor. Y este soneto al Cristo Crucificado, tiene muchísimos años, dice así: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte.
clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara ni lo que necesito no llegara, lo mismo que te quiero te quisiera. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Nos inspira a saber que tú tienes todo bajo control. Y que milimétricamente cumpliste todas las profecías, colocaste personas, eventos, circunstancias, y cumpliste en Jesús todas las profecías, todas las promesas que tú hiciste a los antiguos. Gracias por enviar a Juan antes de Jesús. Gracias por preparar el camino. Muchos entendieron que uno que preparaba el camino lo hacía porque uno más grande delante de él venía. Y ciertamente, no solamente uno más grande, no solamente un rey, no cualquier presidente que tranca la ciudad, sino el más grande, el Rey de Reyes, el único digno de alabanza, aquel que puede salvar, el único nombre sobre todos los nombres en el cual hay salvación. Señor, aquí tus hijos reunidos, queremos agradecerte por tus bondades y tus misericordias. Y si hay alguien que ha escuchado este mensaje, si hay alguien que ha sido convencido de que necesita ponerse a cuentas contigo, necesita ser bautizado, necesita arrepentirse y dejar su pecado atrás, Señor, que hoy sea el día de salvación, por favor. Ilumina los corazones y las mentes de aquellos que entienden el sacrificio de Jesucristo como sustituto de aquellos que se han arrepentido. Y cómo la salvación puede estar en Cristo y única y exclusivamente en Cristo. Señor, rogamos que tu palabra salve, regenere, transforme, que tu Espíritu Santo nos ayude en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra debilidad. Y durante todo este tiempo, la gloria de tu nombre sea manifiesta. El honor, la gloria, el poder, el imperio y la alabanza sean a ti siempre por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.